Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente, por dedicarnos su tiempo. El día de hoy vamos a tener una muy interesante charla, dos presentaciones y una discusión sobre la importancia de la anticoagulación oral en la enfermedad coronaria y el rol del estudio COMPAS, ¿sí?, en la cardiología intervencionista. Para discutir de esto, tenemos el gusto, el honor de tener con nosotros al doctor Gerardo Pairó, de la Ciudad de México, y al doctor Eduardo Moreira, conocido por todos, socio del colegio. Los dos son cardiólogos intervencionistas, ¿sí?, de la ciudad de Córdoba. Muchísimas gracias, Eduardo y Gerardo, por su tiempo, por dedicarnos estos minutos. Tenemos también, me acompaña el doctor Alejandro Cherro en la coordinación y un panel de discusión con la doctora Amalia Descalzo, los doctores Marcelo Lac, Rubén Piradino y Antonio Pocovi. Ale. Bueno, muchas gracias, Diego. Un placer tenerlos a todos ustedes en este webinar y escuchar un poco antes de empezar, si les parece, cómo está la situación actual de la pandemia en otro país hermano como es México. Si nos quieren contar, hacer un resumen, que ya estuvimos hablando algo previamente, pero sería bueno que la gente que nos está viendo y escuchando pueda saber. Todo gusto. Muchísimas gracias primero por la invitación al colegio. Es para mí un honor, es una lástima que no pueda estar yo presencialmente en Argentina porque es increíblemente bonito, pero bueno, desde México y con todo el gusto de acompañarlos en la mesa. Sí, la verdad es que no es ninguna sorpresa para ustedes que México ha sido uno de los países más afectados por la pandemia. Nosotros particularmente en la primera ola nos agarró, digo, no desprevenidos, pero sí con un sistema de salud muy precario y que a pesar de que intentaron tomar ciertas medidas de contención, fue insuficiente y todos los hospitales que reconvirtieron al 100% para atender a pacientes con COVID se rebasaron rápidamente, ¿no? Esto fue alrededor de mayo-junio, cuando fue una ola extraordinariamente alta y sobresaturado el sistema de salud. Mejoró las cosas para mediados o la tercera mitad la tercera parte del año, y ya otra vez para diciembre la ola de fiestas navideñas, enero y febrero, fue una cosa extraordinariamente alta. La vacunación en México empezó a finales de diciembre, las primeras dosis se pusieron en la segunda quincena de diciembre, y a partir de ahí la verdad es que ha ido avanzando paso a pasito por estrategias del sistema de salud y la política que tiene el gobierno actual. Empezaron por pueblos lejanos a las ciudades de concentración, raro. No todavía está cubierta el 100% de la población de médicos que atienden o no COVID. Eso solamente se encargaron de vacunar a los que están en primera línea y dejaron al resto de los médicos que ven sector privado y especialidades no COVID fuera del esquema inicial de vacunación. Ahora, las cosas han mejorado. Afortunadamente, les decía yo al panel que a partir de finales de febrero, principios de marzo, las cosas han ido disminuyendo considerablemente. Y de hecho, en mi centro, por primera vez, se empiezan a abrir áreas no COVID del hospital y retomamos nosotros algunas actividades, sobre todo en la sala de hemodinamia, que llevábamos pues, prácticamente un año haciendo a cuentagotas pacientes que de verdad no podíamos ya postergar más y que eran forzosamente pacientes con diagnóstico de COVID, porque eso era lo único que había en el hospital, ¿no? Ahora ya vamos retomando un poquito más de actividades y afortunadamente, insisto, la vacunación empieza a cada vez ser un poquito más eficiente en las ciudades ya de concentración, y esperemos que en los próximos meses al menos se mantenga esta ola controlada, ¿no? Quién sabe con Semana Santa cómo nos vaya a ir en un par de semanas. Gerardo, nos decías que la actividad en algunos centros bajó hasta un 95%, la actividad tanto en cateterismos diagnósticos como en cateterismos como en procedimientos terapéuticos. En Argentina decíamos que aproximadamente la actividad se redujo en un 50%, pero lo que se ha visto en países europeos y en Estados Unidos es que ha aumentado mucho la mortalidad cardiovascular y sobre todo la mortalidad cardiovascular extrahospitalaria, lo que llaman los españoles la parada cardíaca. Yo creo que en nuestro país lo que va a pasar es que cuando tengamos las estadísticas de muertes por enfermedad cardiovascular, sin ninguna duda vamos a ver ahí una segunda pandemia.
algo a tener en cuenta en este segundo pico de no descuidar las enfermedades cardiovasculares, y desde el CASI estamos haciendo un esfuerzo para que no se desatiendan todos los pacientes que tengan preexistencias de enfermedad cardiovascular, y obviamente no puede caer como ha caído la emergencia. Si la emergencia cae es porque sin ninguna duda está habiendo gente que no consulta y se está muriendo en su domicilio. Entonces, no descuidar esa segunda pandemia. Sí, 100% de acuerdo. Y lo vimos nosotros cuando teníamos una lista de pacientes que estaban ya asignados a cateterismo y que no pudimos meterlos a sala antes de que se cerrara el hospital y se convirtiera por completo a COVID. Y ahora en el retome de actividades, pues uno les marca como para reagendar el cateterismo, y desafortunadamente algunos han fallecido en este año por COVID o evidentemente por una muerte cardiovascular no atendida, ¿no? Aquí en el país sí se ha empezado a vacunar el personal de salud. El otro día nosotros tenemos una carrera de la especialidad y el otro día hicimos una encuesta en nuestra carrera de la especialidad y prácticamente el 95% de los médicos ya estaban vacunados y muchos de ellos con la segunda dosis, lo cual eso nos deja un poco más tranquilos para poder trabajar. Pero sin ninguna duda que la cantidad de dosis para cubrir toda la población del país es muy poca, y ojalá que se pueda alcanzar una alta vacunación, pero seguro no vamos a lograr lo que logró Israel. Israel, el otro día hablábamos con gente de Jerusalén y nos decía que ellos ya tienen el 90% de la población vacunada y ya empezaron a vacunar a gente menor de 20 años. Y en Estados Unidos, en junio se va a tener a toda la población vacunada. Están vacunando 4 millones de personas por día. Así que bueno, los países que estamos como nosotros en vías de desarrollo tenemos más necesidades, y sin ninguna duda la segunda ola del COVID la vamos a sufrir, y bueno, tenemos que estar preparados para la segunda ola del COVID y para no descuidar la enfermedad cardiovascular. Pero nosotros también empezamos a vacunar gente menores de 20 años, Alejandro, no nos olvidemos de eso. No acá en Buenos Aires, no sé ahí. No sé. Tenés que tener un amigo. Tenés que tener un amigo, claro. Está bien, bueno, sí. No, seguramente eran administrativos de un hospital. Probablemente, sí. Bueno, claro, no le conocés los antecedentes. Si les parece, empezamos la quería, Ale, agradecerle a Bayer por todo el esfuerzo, de todo el apoyo que nos están dando, y decirle a los oyentes que si escanean el código QR ese que está en pantalla, pueden tener un contacto con representantes de Bayer, no solamente para Rivaroxaban, sino para toda la línea de Bayer, y para tener una atención personalizada, metiéndose en la página esa que figura ahí o escaneando directamente en pantalla el código QR. Bueno, si estás de acuerdo, Gerardo, comenzamos con tu presentación de la anticoagulación oral en la enfermedad coronaria compleja, de dónde nace el concepto y quién se beneficia de esta estrategia. Gracias. Perfecto, nada más, sí, se ve bien ahí la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues metiendo freno de mano sobre el COVID, y no menos interesante hablar de esto que en realidad en México lo hemos adoptado bastante bien y nos gusta mucho la estrategia. Y la verdad es que voy a intentar hacerlo en tiempo récord porque no es poca información la que quiero darles y compartir mucho de lo que nosotros estamos haciendo acá. Me voy a ir a regresar un poquito a los antecedentes porque esto es verdaderamente importante e interesante. Ya sabemos que a pesar de que todos hagamos y demos una buena prevención secundaria, entre un 5 y un 10% de los pacientes tienen eventos recurrentes cada año, y que ese es el objetivo de ir apretando las terapias, tratar de disminuir estos eventos recurrentes de los pacientes. Por ejemplo, ADT, Capri, Carisma, Pegasus y el TRAP2, TIMI, vieron que hay una reducción importante en los eventos secundarios cuando uno incrementa o potencia la terapia que se le da al paciente. El punto de esto es que no hay en estos estudios un beneficio en mortalidad. Disminuimos eventos, pero eso no se refleja en el paciente. A final de cuentas, se siguen muriendo. Ya aspirina ha demostrado que solita disminuye el 19% del riesgo de MACE y 9% el riesgo de mortalidad cardiovascular cuando uno lo compara a la aspirina contra placebo. Son estudios muy viejos, pero esos son los datos con los que contábamos nosotros.
Ahora, suena lógico pensar que cuando uno combina estrategias, y no solamente los antiplaquetarios, sino ahora inhibidores de vitamina K, particularmente esto se vio en el estudio WARRIS-2, que es un estudio clásico, pues, y que todo el mundo lo vimos como algo increíble, la reducción en eventos cardiovasculares. O sea, sí, combinar terapias va e impacta directamente con la incidencia de los eventos. Sin embargo, la combinación de aspirina con warfarina, en este caso, vio un incremento desproporcionadamente alto y prohibitivo en el sangrado mayor definido como se definió en WARRIS-2 por los criterios de la PARC. Ahora, no hay duda, o sea, una molécula nueva como era rivaroxaban, cuando se probó en síndrome coronario agudo, se demostró que la combinación de un medicamento que es mucho más seguro que el antagonista de vitamina K reduce eventos cardiovasculares, mortalidad, EBC o infarto. Y esto lo vio el Atlas Team 51 hace algunos años. Ahora, esta terapia, desafortunadamente, con esta dosis vascular de 2.5 miligramos, no permeó tanto, quizás, por obviamente los efectos secundarios que son sangrado. Sin embargo, la evidencia científica está ahí. O sea, hay una disminución importante en muerte cardiovascular, en muerte por cualquier causa, y en el compuesto de muerte cardiovascular, infarto o EBC. Entonces, ya con este preámbulo y con una molécula que es sumamente probada en múltiples contextos clínicos, hoy por hoy hay más de 5,000 artículos publicados en PubMed sobre el uso en distintos escenarios de rivaroxaban. Entonces, hablamos de una molécula que es segura, que está probada y con una evidencia lo suficientemente sólida desde el punto de vista cardiovascular en dosis más bajas a las habituales en anticoagulación total. Ahora, obviamente, a alguien se le ocurrió, y este fue el genio de John Eichelboom en la Universidad de McMaster, el por qué no probar esto, si ya lo habíamos probado en el síndrome coronario agudo, ¿por qué no lo hacemos en la fase crónica de esta enfermedad? Y la hipótesis que ellos en el grupo de McMaster soltaron al aire fue, ¿qué pasa cuando juntamos rivaroxaban con aspirina y lo comparamos contra aspirina en la prevención de eventos recurrentes en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida? Esto hay que hacerlo con un perfil de seguridad aceptable y por eso lo hacen únicamente aspirina juntado con rivaroxaban y no con clopidogrel como fue en Atlas. No me voy a tardar mucho en esto, nada más quiero recordar un poquito lo que fue COMPASS, porque fue un blockbuster en su momento, hacer un estudio en 600 centros en más de 30 países, en donde comparaban rivaroxaban solo o en combinación con aspirina versus aspirina y placebo en un diseño factorial 3x2 y una aleatorización o asignación de 1:1:1. Ahora, bien importante porque esto muchas veces crea confusión cuando uno lee el paper. Los criterios de inclusión fueron muy estrictos. Fueron pacientes que ya tenían enfermedad arterial coronaria y o enfermedad arterial periférica como un criterio, o enfermedad arterial coronaria y mayores de 65 años como otro criterio, o enfermedad arterial coronaria y menores de 65 años, pero que tenían que tener más de un territorio vascular enfermo o 2 factores de riesgo cardiovascular clásicos. Criterios de exclusión, obviamente, pacientes que tenían alto riesgo de sangrado, que habían tenido un EBC reciente, que tenían insuficiencia cardíaca severa, insuficiencia renal por abajo de 15 mililitros minuto de depuración, o que tuvieran uso de doble terapia antiagregante o una indicación estricta de anticoagulación oral. Solamente quiero decirles esto que es bien importante. Hicieron primero una fase inicial que se llama run-in phase, en donde les dieron aspirina y placebo a los pacientes para medir adherencia y sangrado. Aquellos pacientes que sangraban únicamente con aspirina fueron excluidos del estudio. Después de esta run-in phase, asignaban a los pacientes a uno de los 3 grupos a estudiar. Ahora, compuesto primario o desenlace primario es el compuesto cardiovascular de muerte, EBC o infarto. Ese es el primario que quisieron investigar como hipótesis. Pero lo más importante de todo esto, porque va directamente en los resultados, es que por una recomendación de las autoridades americanas, se hizo una modificación a los criterios clásicos de la ISTH para sangrado mayor. Los criterios clásicos son sangrado fatal, sangrado asintomático órgano crítico o un sangrado que requiriera una hospitalización. Sin embargo, en la definición que ellos utilizaron, modificaron estos criterios y incluyeron que cualquier sangrado que acuda al hospital se consideraría como un sangrado mayor, independientemente de cuál fuera el sangrado. Si el paciente visita la sala de urgencias, ese paciente se consideraba como un sangrado mayor, fuera por una epistaxis, una equimosis, una hematemesis no masiva, ese paciente estaba incluido como un sangrado mayor. Los desenlaces secundarios son compuestos de todos los anteriores, igual que los terciarios, y cuando uno ve todo lo que querían investigar, se pueden dar cuenta que en realidad es un estudio que
levanta muchísimas interrogantes o quiere responder muchísimas interrogantes a lo largo del tiempo con toda la información que ellos obtuvieron de esto. Ahora, se planeaba incluir más de 27,000 pacientes y lo interesante de esto es que el estudio estaba disparado por eventos. Es decir, por diseño iba a continuar el estudio hasta que tuvieran 2,200 eventos primarios para asegurar el poder del 90% y que se harían 2 análisis interinos. Al 50% de estos 2,200, si en este 50% había una diferencia de 4 desviaciones estándar entre grupos, se detenía el estudio. Y esto fue lo que sucedió. Se incluyeron 27,395 pacientes y tras la primera evaluación de diferencias entre grupos, fue terminado el estudio de manera anticipada al haber en el análisis interino una diferencia significativa y consistente a lo largo de 3 meses de más de 4 desviaciones estándar entre los grupos. Obviamente, el seguimiento que se tuvo como seguimiento medio fueron 23 meses entre los grupos. Ahora, esto fue lo más importante. La reducción en el evento o en el compuesto primario a evaluar era el compuesto primario de muerte cardiovascular, EBC, infarto, y hubo una reducción del riesgo relativo del 24%. Es una reducción sumamente drástica e importante en puntos que son y van directamente relacionados con mortalidad para los pacientes. El grupo que mejor o mayor beneficio tuvo en esta reducción del riesgo relativo fue la combinación de rivaroxaban con aspirina. Ahora, cuando uno ve los objetivos secundarios, todos los objetivos secundarios se cumplen. Y lo que llama muchísimo la atención es que la reducción en EBC fue sumamente importante. 42% de reducción del riesgo relativo en EBC. Eso no se había visto en ninguno de los estudios previamente sobre ese punto. Ahora, obviamente, cuando uno jala de un lado y da una terapia sumamente efectiva como rivaroxaban asociada a la aspirina, pues es evidente que van a tener sangrados. Y los sangrados fueron significativamente mayores cuando se definieron como sangrados mayores. Pero les señalo aquí en el círculo rojo, si ustedes ven, los sangrados verdaderamente importantes o críticos, como el sangrado fatal, como el sangrado intracraneal o la hemorragia que compromete un órgano vital, no fueron significativas. Entonces, cuando uno empieza a voltear a ver qué fue lo que en realidad hizo que fuera significativa el sangrado mayor, fueron cualquier otro tipo de sangrados. Y cualquier otro tipo de sangrados me refiero a gastrointestinal, en el sitio de inyección, es decir, un hematoma, una equimosis o cualquier otro sangrado. Entonces, obviamente cuando uno ve un estudio en donde hay una reducción importantísima en la mortalidad de los pacientes o en el compuesto primario del objetivo del estudio versus un incremento del 70% del sangrado, hay que ponerlo en la balanza y saber cuál es el beneficio clínico neto para los pacientes. Y cuando esto se hizo, se vio que existe una reducción del 20%, es decir, hay un beneficio clínico neto aún a pesar de que existan sangrados. ¿Por qué? Porque los sangrados no comprometen la vida de los pacientes cuando suceden. La gran mayoría de ellos son sangrados no importantes, pero que fueron considerados por las modificaciones como sangrados mayores. Ahora, yo les decía, es un genio John Eichelboom porque hizo que de un solo artículo hayan salido hasta hoy, más de 12 papers publicados sobre muchísimos análisis que se han hecho en poblaciones distintas de esto. Pero ¿cuál es el impacto que nosotros como intervencionistas vemos hoy por hoy en las guías de recomendación? Los europeos, como siempre, adelantados a tomar decisiones importantes, vieron que esta molécula funciona y que funciona a apretar el tratamiento a aquellos pacientes que son considerados como pacientes de alto riesgo. Es decir, hoy se recomienda con un nivel de evidencia, con una recomendación dosada a nivel de evidencia a añadir a la terapia antitrombótica clásica con aspirina para prevención secundaria a pacientes que son de alto riesgo isquémico, sin un riesgo de sangrado que sea sumamente alto. Lo mismo, con un nivel más bajo de evidencia para aquellos pacientes que tengan un riesgo isquémico moderado. Ahora, uno se preguntará cuál es el riesgo isquémico alto y cuál es el riesgo isquémico moderado. El riesgo isquémico alto es enfermedad arterial coronaria multivaso, difusa, con al menos uno de los siguientes factores importantes asociados: diabetes, infarto recurrente, enfermedad arterial periférica o insuficiencia renal con depuración abajo de 60 mililitros minuto. Esto lo vemos todos los días, es decir, prácticamente el 100% de los pacientes que nosotros tratamos hoy en día en la sala de cateterismos van a caer como de alto riesgo isquémico. Y el riesgo moderado son estos factores que ustedes ven. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que recomiendan las guías? Pues son clopidogrel, prasugrel, rivaroxaban o ticagrelor.
El único que sale de esta terapia dual, digamos, antiplaquetaria, es rivaroxaban. Es el único que hoy las guías recomiendan como parte del tratamiento en el escalamiento positivo o en apretar las guías de tratamiento médico en aquellos pacientes que van a recurrir con un nuevo evento. Hay que apretarlo. Y esos son los pacientes que nosotros tendremos que enfocarnos el día de hoy. Ahora, creo que lo más fácil es, uno lee el estudio, uno ve la información, uno ve y trata de analizar desde el punto de vista científico esos datos. Pero no es lo mismo estar sentado viendo a un paciente, decidir y tomar la decisión de en qué momento voy yo a tratar a un paciente que tengo enfrente en el consultorio cuando quiero iniciar tratamientos nuevos para mí. Les quiero poner un caso y creo que es la forma más didáctica de hacerlo. Esto es un hombre de 72 años que tiene diabetes desde hace 28 años, que es insulino dependiente desde hace 6 años, que no tiene una hemoglobina glucosilada tan descontrolada. 20 años de hipertenso en manejo con estos fármacos sin complicaciones ahora conocidas, ya tabaquismo suspendido, pero con un muy buen índice tabáquico de 35 paquetes año, insuficiencia renal con creatinina estable desde hace 2 años en 1.9 miligramos por decilitro, que le da una depuración calculada de 44 mililitros minuto, dislipidemia de 12 años de evolución en tratamiento con estatina y ezetimibe, con un LDL evidentemente fuera de metas de tratamiento. El paciente empieza hace 6 meses con disnea de esfuerzo, acompañado de opresión precordial con esfuerzos arriba de 300 metros. Este patrón ha sido constante y no ha cambiado en su evolución. Los chicos de medicina interna le hacen un electrocardiograma. La realidad es que tiene cambios no significativos, con un par de extrasístoles ventriculares aisladas ahí, pero al menos no se le veía una zona verdaderamente isquémica en reposo. Ellos ajustan tratamiento, le dejan aspirina y le inician clopidogrel y lo programan para cateterismo. Obviamente alguien nos lo llevan, lo presenta por la sintomatología clásica, nosotros lo llevamos a sala de cateterismo y lo que quiero enseñarles acá es un tronco muy corto, con una circunfleja muy desarrollada y prácticamente no hay ningún territorio aquí irrigado, es decir, una marginal pequeña se alcanza a pintar aquí, es una marginal que se ha ocluido y la descendente anterior tiene enfermedad difusa no significativa y alcanzamos a ver esta marginal por circulación colateral Rentrop 2 hasta acá al origen de esa marginal, un vaso pequeño y enfermo, pero menos hay evidencia de que hay enfermedad. Y si ustedes ven esta coronaria derecha, pues obviamente se entiende por qué este paciente tuvo los síntomas que tuvo. Es una enfermedad muy difusa en varios segmentos, toda la coronaria derecha en segmento proximal, medio y distal enferma, la posterolateral muy enferma, la descendente posterior enferma y da circulación colateral a este mismo ramo que estaba ocluido de la marginal. Ahora, la angioplastía en realidad fue más o menos complicada por el grado de calcificación y por el grado de enfermedad y curvatura en las arterias, pero bueno, esto no es nada nuevo para ustedes ni nada que los vaya a impresionar, pero el resultado, la realidad es que fue lo suficientemente bueno. Le pusimos nada más 3 stents, fueron 72 milímetros de stent prácticamente forrada y ya decidimos no tratar este segmento, sobre todo por la creatinina. Queríamos cuidar un poquito el riñón y decidimos que la perfusión hasta este momento se había recuperado suficientemente bien el vaso y lo que quedamos fue en parar. Ahora, yo les pregunto, en este momento cuando sale el paciente de Salas, ¿ustedes lo consideran un paciente candidato o que cumpla los criterios de COMPASS? La respuesta es no. En este momento no es un paciente que se beneficie aún de COMPASS, insisto, COMPASS, no de la combinación de rivaroxaban con aspirina y clopidogrel, me refiero a COMPASS. Y es porque tiene enfermedad arterial conocida, coronaria, más de 65 años, tiene 2 factores o más de riesgo coronario, tabaquismo, hipertensión y diabetes, insuficiencia renal, pero tiene un criterio de exclusión, el cual es doble terapia antiagregante. Entonces, en este momento el paciente no era candidato para el tratamiento. Se le hizo un ecocardiograma, se reporta una fracción de expulsión del 47%, pero ahora lo interesante es que el paciente empieza a caminar después de que le abrimos la coronaria y empieza con claudicación. Le hacen un índice tobillo-brazo y salió en 1.81. Entonces, también tenía enfermedad arterial periférica, lo cual no es infrecuente para nosotros. Importante decirles que en los pacientes que tenían fracción de expulsión disminuida, pero por arriba del 35%, la reducción en los eventos es sumamente importante. Entonces, este subgrupo de pacientes con FEBI abajo del 55%, pero con FEBI arriba del 40%, la reducción en eventos es sumamente importante, del 32% de riesgo relativo. Pero los sangrados son exactamente iguales en este subgrupo de pacientes. Entonces, la falla cardíaca es un factor de riesgo que se beneficia más, pero no sangran más esos pacientes. Le hacemos una tomografía y como ustedes ven, tiene muy buena enfermedad arterial periférica. Sin duda alguna se explicaba la claudicación intermitente y que el paciente no la tenía antes porque no caminaba por la angina.
una vez que se ha tratado la angina, el paciente claudica y entonces ahora les digo, un subanálisis del estudio COMPASS demostró que todos estos parámetros fueron beneficiados por la combinación de rivaroxaban y aspirina. Isquemia crítica, isquemia crónica, eventos adversos serios de los miembros pélvicos, amputaciones mayores y cualquier tipo de amputación. O sea, todos estos son beneficiados cuando se combinan a los pacientes rivaroxaban y aspirina. Ahora, un año después, el paciente regresa con nosotros y ahora les pregunto lo mismo. ¿Crees que este es el buen momento para iniciarle un tratamiento con rivaroxaban y aspirina? La respuesta ahora es sí. ¿Por qué? Porque el paciente tiene los mismos factores de riesgo, ahora agregado a enfermedad arterial periférica, pero ya no tiene la doble terapia antiagregante. Hoy por hoy, la mejor estrategia ante este escenario es combinar rivaroxaban con aspirina. Estos son las características de más alto riesgo. Enfermedad polivascular, falla cardíaca con fracción de expulsión arriba del 40%, falla renal con depuración arriba del 15% y abajo del 60%, y diabéticos. Cualquiera de estos grupos son los que más se benefician sobre el añadirle a la aspirina el rivaroxaban. Y esto lo vio la doctora Nant en dos estudios, en dos análisis extraordinariamente complejos de arborización, o utilizando los criterios de alto riesgo que REACH, el registro REACH, ya había identificado. Entonces, cualquier paciente que tenga criterios de alto riesgo por REACH se beneficia más que el que no tiene criterios de alto riesgo por REACH. Entonces, estos son los mismos que les acabo de decir: enfermedad polivascular, insuficiencia renal por abajo de 60 de depuración, insuficiencia cardíaca. Esos son grupos de muy alto riesgo y que se benefician de la adición de rivaroxaban. Ahora, esta es la mnemotecnia que usamos más en México porque es mucho más fácil. Siempre reviven los pacientes. Y reviven se refiere la mnemotecnia a revascularización previa, que la tiene el paciente, un evento previo de más de un año de evolución, un isquemia, que tenía el paciente síntomas de angina o claudicación. Ahora, vasos enfermos, tiene más de 2 vasos enfermos y tiene más de 65 años. Sin duda alguna, es un paciente candidato idóneo para iniciarle rivaroxaban y aspirina. Obviamente, decirles y señalarles que los sangrados y las hemorragias mayores en estos pacientes no son distintas al paciente que recibe solamente aspirina. Sí hay más sangrado, pero no son sangrados críticos, lo cual es sumamente importante. Ya como conclusión, les diría que este paciente con historia de enfermedad arterial conocida, enfermedad arterial periférica, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, con todos los factores de riesgo cardiovascular, añadirle rivaroxaban a la aspirina cada 12 horas, 2.5 miligramos, en teoría reducirá 24% el riesgo relativo de muerte cardiovascular, EBC o infarto, 58% de riesgo relativo de un nuevo evento isquémico o 46% el riesgo de isquemia crítica en miembro pélvico. Sin duda alguna, el paciente de alto riesgo por REACH o por CART tiene el mayor beneficio en la reducción de eventos. Y con esta termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Excelente presentación. No sé si hacemos algún comentario ahora, si Diego está conectado o si seguimos con la próxima. No, yo diría, Ale, si quieren, escuchamos las dos charlas, después discutimos a fondo todo, ¿te parece? Y escuchamos también preguntas del público. Entonces lo dejamos al doctor Eduardo Moreira para hacer la siguiente presentación, y Gerardo, te convocamos para que te quedes, así después discutimos con el panel. ¿Me escuchan? Sí, Eduardo, muchas gracias. Sí, te escuchamos perfecto y vemos muy bien la diapositiva. Perfecto. Bueno, ante todo quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a dar esta charla. El título de esta presentación es Rol del intervencionista a la luz de los resultados del estudio COMPASS. Y me pareció que probablemente la mejor forma de abordar este tema es mediante la presentación de un caso clínico. Lo que hizo el doctor Pairó va a ser un diferente caso, pero creo que es útil. No tengo ningún conflicto de interés. Este caso clínico básicamente es un paciente de 64 años, de sexo masculino, que se presenta con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Tiene como antecedentes hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo 2, es un exfumador. 10 meses antes se había presentado con un síndrome coronario agudo con elevación del ST y se le había colocado un stent en la DA, la circunfleja de la coronaria derecha tenía lesiones leves a moderadas. Un eco 3 meses después mostró la cinesia anteroapical por el infarto y una fracción de eyección de 45%. Además de eso, el paciente tenía antecedentes de enfermedad vascular periférica, se le había colocado un stent en la arteria ilíaca externa derecha hacía 3 años.
Cuando se presenta con este síndrome coronario agudo, estaba hemodinámicamente estable, el electrocardiograma mostraba una fibrosis anteroseptal del infarto viejo y la presencia de isquemia aguda inferior. La radiografía de tórax era normal. El laboratorio mostraba que no estaba anémico ni tenía insuficiencia renal y que el control de su diabetes y de su dislipidemia era probablemente subóptima. Ya tenía una leve elevación de troponinas y estaba medicado con todo lo que un paciente con esta característica debería tener. Estaba con doble integración plaquetaria, metformina para su diabetes, estaba con valsartán, bisoprolol y buenas dosis de atorvastatina para prevención secundaria y estaba con eplerenona. Si le hace la cinecoronografía, el tronco no tiene lesión, la DA tiene el stent permeable que se había colocado 10 meses antes, la circunfleja seguía igual y la coronaria derecha presentaba una placa rota proximal con la cual se le coloca un nuevo stent. No tiene ninguna complicación, al día siguiente es dado de alta y la pregunta es, ¿qué podemos hacer por este paciente que vuelve a tener un evento? Y creo que este es un ejemplo de situaciones que no tenemos todos los días, pero que se presenta con cierta frecuencia, en donde a pacientes que han ingresado con síndromes coronarios agudos, a los cuales los hemos tratado con un stent y le hemos dado toda la medicación que tienen que tener para prevención secundaria, van a su casa y en menos de un año vuelven con otro evento, lo que muestra que han tenido un riesgo residual elevado y tenemos que ver cómo podemos hacer para reducir ese riesgo residual. Los datos epidemiológicos muestran que a pesar de un tratamiento preventivo secundario, el riesgo residual en pacientes con síndrome coronario agudo es alrededor del 20% a 2 años y en los pacientes que tienen enfermedad vascular estable es alrededor del 5% anual. ¿De dónde proviene esta información? Bueno, en el caso de los pacientes con síndrome coronario agudo tenemos, por ejemplo, el estudio PROVET, en el cual se compararon en este grupo de pacientes tratamiento habitual con estatinas versus una dosis alta de atorvastatina y como ustedes saben, la dosis elevada de estatinas redujo la tasa de eventos combinados en un 16%, pero a los 30 meses, si bien estos pacientes estaban siendo tratados en forma muy agresiva, el riesgo residual fue de 22%. En cuanto a pacientes con enfermedad coronaria estable, tenemos resultados del estudio de isquemia presentado el año pasado, en donde tanto pacientes que son tratados en forma agresiva con stents versus aquellos que son tratados con medicamentos óptimos, al año el 5% tuvo una recurrencia de eventos y a los 2 años el 10%, y el seguimiento de los 5 años el riesgo residual de esta población era del 17%. Estoy convencido que el riesgo residual es multifactorial. Hay un riesgo lipídico, hay un riesgo inflamatorio y hay un riesgo trombótico. Probablemente en pacientes que ingresen con este tipo de problemas, más allá de dar dosis altas de estatinas, ¿qué podemos hacer para reducir aún más el riesgo lipídico? Bueno, tenemos la posibilidad de dar ezetimibe basado en el estudio IMPROVE-IT y podemos dar los inhibidores de la PCSK9, como mostraron en el estudio Fourier y el Odyssey, en donde se pudo reducir francamente la tasa de eventos isquémicos. Hay un riesgo inflamatorio que se está estudiando con mayor cantidad de casos en la actualidad. Hemos tenido estudios con colchicina tanto en síndromes coronarios agudos como en enfermedad vascular estable, el Colcoc y el Lodoco, y con canakinumab, que es este inhibidor que actúa inhibiendo la inflamación y que también ha mostrado reducir la tasa de eventos. Finalmente tenemos el riesgo trombótico, en donde las opciones son dar doble integración plaquetaria por un plazo más prolongado, pero la otra opción es dar anticoagulantes orales como los antivitamina K y los NOACs. ¿Por qué tiene sentido considerar la posibilidad de reducir el riesgo residual trombótico agregando, ¿no es cierto?, anticoagulantes? Tiene mucho sentido porque, como sabemos, la mayoría de los síndromes coronarios agudos y los eventos coronarios se originan a partir de una disrupción de placa que termina produciendo un trombo. Ahora, cuando se produce la disrupción de la placa, se activa al mismo tiempo tanto el sistema de coagulación como el sistema plaquetario, y al activarse, ambos terminan produciendo el trombo. Tenemos una gran cantidad de fármacos que actúan a diferente nivel inhibiendo el sistema plaquetario y tenemos también un grupo importante de medicamentos endovenosos y orales que actúan inhibiendo diferentes lugares en todo el sistema de activación de la coagulación. Cuando un paciente ingresa con un síndrome coronario agudo, en la fase hiperaguda damos una combinación de anticoagulantes y antiplaquetarios, pero es
interesante ver que cuando el paciente se va de alta, todos se van con antiplaquetarios, pero no usamos anticoagulantes, y sería lógico considerar o ver qué pasa si combinamos antiplaquetarios con anticoagulantes para disminuir este riesgo residual. Esta hipótesis no es nueva, fue testeada en los años 90, el doctor Pairo habló un poco de esto. Esto básicamente resume lo que tenemos sobre el uso de warfarina y aspirina versus aspirina en pacientes con síndrome coronario agudo, un metaanálisis de 25.000 pacientes, en donde la tasa de eventos isquémicos combinados se redujo en forma significativa con la warfarina, pero a costa de un incremento en el riesgo de sangrado. Y la práctica de usar warfarina en forma habitual nunca se llegó a generalizar, probablemente debido al sangrado y también al hecho de que es tedioso monitorizar estos pacientes con warfarina y que tienen una importante interacción farmacológica. Por lo tanto, hasta ahí quedamos con el tratamiento solamente con antiplaquetarios. Cuando aparecieron los NOACs, esta hipótesis volvió a testearse. Los primeros que los testearon fueron con dabigatran en el estudio REDEEM, en donde hubo una igual cantidad de eventos isquémicos, pero más sangrados, por lo tanto no prosperó. Lo mismo sucedió con apixaban en el estudio APRISE, en donde también tuvieron la misma tasa de eventos isquémicos, pero más sangrados. Y finalmente se publica este estudio Atlas, de nuevo en pacientes con síndrome coronario agudo, con rivaroxaban, en donde por primera vez se ve que se produce una reducción de los eventos isquémicos en un 20% a costa de un incremento del sangrado. Si analizamos un poquito más en profundidad este estudio, este fue un estudio de 15.000 pacientes con síndromes coronarios agudos con y sin elevación del ST. Básicamente randomizaron a pacientes con DAP, a algunos le dieron rivaroxaban y al otro grupo placebo. El seguimiento fue a 2 años y como ustedes pueden ver, el evento isquémico combinado se redujo en un 20%, la muerte cardiovascular en un 45% y la muerte por cualquier causa, cosa que no es común en este tipo de estudios, se redujo en forma significativa en un 42%. Esto a costa de un incremento del sangrado mayor de 3 veces más sangrado, pero como dijo el doctor Pairo, la mayoría de estos sangrados fueron reinternaciones por sangrado gastrointestinales cuando se evaluó qué pasó con la incidencia de sangrado fatal y sangrado intracraneal, que realmente es la que es clínicamente más relevante, no hubo diferencia significativa. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué anduvo el Atlas y no anduvieron los otros estudios, el REDEEM y el APRISAL? Y probablemente la respuesta más fácil es que en el Atlas se usó una dosis de rivaroxaban 4 veces más baja que la dosis que usamos para prevenir eventos cardioembólicos en fibrilación auricular. 2.5, 2 veces por día, dividido comparado a 20 miligramos. Tanto en el estudio APRISE como en el REDEEM se utilizaron las mismas dosis que utilizaban para la prevención de eventos cardioembólicos en fibrilación auricular, y esta es una posible explicación. Otra potencial explicación es que aparentemente el rivaroxaban inhibe un receptor que se llama PAR2 y 4, es un receptor activador de proteasa y aparentemente al poder inhibir este receptor tendría un efecto antiinflamatorio y actúa estabilizando las placas, y esto se ha demostrado en animales y en estudios in vitro. Potencialmente podría ser otra explicación que demuestre por qué en el Atlas funcionó y en los otros casos con NOACs no funcionó. De una manera u otra, sobre la base de los resultados de ese estudio, hizo que se testeara esta hipótesis de seguir con dosis bajas de anticoagulantes sumados a antiplaquetarios en pacientes con enfermedad vascular estable, y tenemos el COMPASS, del cual el doctor Pairo ha hablado minuciosamente y no me voy a detener, simplemente voy a repasar los resultados finales. La combinación de una dosis baja de rivaroxaban y aspirina versus aspirina sola en este grupo de pacientes con enfermedad vascular estable redujo el evento combinado en un 24%, el ACV en un 42%, la muerte total en un 18%, a costa de un incremento del sangrado mayor, mayoritariamente sangrado gastrointestinal, en un 70%, y el beneficio neto fue favorable en un 20%. Cuando uno ve las guías de tratamiento para pacientes con enfermedad vascular estable, lo que las guías actuales dicen es que para prevención secundaria hay que dar un agente antiplaquetario que puede ser o aspirina o clopidogrel. Sin embargo, ha habido múltiples estudios que han evaluado ver qué pasa si damos un tratamiento más agresivo, ya sea con 2 antiplaquetarios o como en el COMPASS, combinando un antiplaquetario con la aspirina. Veamos lo que mostraron estos estudios. El carisma
utilizó clopidogrel más aspirina, el Pegasus ticagrelor más aspirina, el TRAP2 varopaxar con aspirina. El varopaxar es un inhibidor de la trombina, es un antiplaquetario que funciona de esta manera, y el COMPAS. Todos estos estudios tuvieron más o menos el mismo criterio de inclusión y que eran pacientes que tenían enfermedad vascular estable. Todos redujeron la tasa de MACE en forma significativa. Prácticamente todos lo hicieron a costa de un incremento del riesgo sangrado, excepto el carisma, en donde no llegó a ser significativo, pero solamente el COMPAS fue el que mostró una reducción de la mortalidad total, y esto, de nuevo, es igual a lo que sucedió con el estudio Atlas, que de nuevo es llamativo porque no tenemos muchos estudios con antiplaquetarios o anticoagulantes que en este contexto hayan demostrado disminución de la mortalidad. Así que, sobre base de todo lo que le he demostrado, parece bastante claro que agregar una dosis baja de rivaroxaban 2.5 dos veces por día a la aspirina, ¿no es cierto?, puede reducir el riesgo residual de estos pacientes y la tasa de eventos isquémicos a costa de un incremento de sangrado, y por lo tanto el desafío que uno tiene es tratar de ser inteligente en seleccionar cuáles son los pacientes, de todos los pacientes que tenemos, que deberíamos tratar, porque es evidente que no podemos tratar a todos los pacientes que le ponemos un stent con este tratamiento, sino que tenemos que ser selectivos. Ha habido 2 estudios que han evaluado esto. Este primero, publicado en el JACC, fue un estudio interesante en donde utilizaron el registro REACH de 65.000 pacientes con enfermedad vascular estable. Le aplicaron a estos pacientes el criterio de inclusión del estudio COMPAS y quedaron con 16.000 pacientes y evaluaron los diferentes factores de riesgo. Lo que encontraron en este estudio es que a medida que se van sumando estos factores de riesgo, se produce un incremento exponencial en el riesgo de un evento cardiovascular. En cambio, a medida que vamos sumando los eventos cardiovasculares, el incremento de sangrado es mucho más leve. Por lo tanto, lo que sacamos de este estudio es que mientras mayor sea la cantidad de factores de riesgo de estos pacientes, potencialmente serían pacientes que se beneficiarían o obtendrían un beneficio absoluto mayor con la administración de rivaroxaban. El segundo estudio fue un subanálisis del estudio COMPAS, al cual se refirió recién el doctor Pairo. Este fue un estudio donde utilizaron el score de REACH, aplicaron un método estadístico que se llama CART, para identificar a subgrupos de mayor riesgo de eventos cardiovasculares isquémicos, y, como mencionaron recién, los 4 grupos que realmente mostraron tener más riesgo de eventos cardiovasculares fueron diabéticos, pacientes con insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, y aquellos pacientes que tienen enfermedad vascular en 2 o más territorios. En este estudio, lo que quisieron determinar es cuál es el número de eventos que se puede prevenir por 1.000 pacientes tratados con rivaroxaban, de acuerdo a la presencia de estos factores de riesgo. Y por lo tanto, comparado a la población total del COMPAS, en donde se pudieron prevenir 22 eventos por cada 1.000 pacientes tratados, si trataban a los pacientes diabéticos, disminuían o prevenían 31 eventos, en insuficiencia renal crónica 36, en insuficiencia cardíaca 44, y en pacientes con enfermedad vascular en 2 o más territorios 60 eventos. De esto resulta evidente que mientras que estos pacientes que tienen factores de riesgo son los que más se benefician, y creo que en términos generales, en mi práctica por lo menos, en quien considero utilizar rivaroxaban, en pacientes que vienen con un evento recurrente después de un síndrome coronario agudo en menos de un año, sobre todo si esos pacientes tienen alguno de estos o varios de estos factores de riesgo, y sobre todo si no tienen ningún riesgo importante de sangrado. Por lo tanto, volviendo al caso clínico que presentamos, ¿cómo trataría y cómo estoy tratando a estos pacientes para disminuir el riesgo residual lipídico? Este paciente que venía con atorvastatina 40 miligramos, lo cambiaría a rosuvastatina 40, que es más potente, y agregaría ezetimibe. A estos pacientes le estoy agregando colchicina, 0,5 miligramos por día. Y para disminuir el riesgo residual trombótico, lo que hago es agrego a la doble integración plaquetaria con clopidogrel, rivaroxaban 2.5, siguiendo una estrategia de Atlas. El Atlas duró un año. Yo generalmente, debido al sangrado y todo lo demás, lo bajo y tomo una decisión individualizada. Generalmente en 3 a 6 meses elimino o la aspirina o el clopidogrel y los dejo con doble tratamiento.
y es la manera que lo estoy tratando. ¿Cuándo hacer el cambio? Es debatible, no hay muchos estudios. Hay un estudio que se llama Gemini 2, que no tuve tiempo para presentar, pero podemos discutirlo en la discusión, que es interesante y nos permite avanzar o por lo menos dilucidar este tipo de incógnitas. En conclusión, pacientes con síndrome coronario agudo con enfermedad vascular estable tienen un riesgo residual elevado. Sumar un tratamiento anticoagulante, es decir, rivaroxabana dosis bajas al tratamiento antiplaquetario, reduce la tasa de eventos isquémicos a costo de un leve incremento de complicaciones hemorrágicas severas, pero el beneficio neto sigue siendo significativo. La selección de los pacientes que obtendrán mayor beneficio con rivaroxaban debe ser individualizada, y los pacientes con mayor beneficio son aquellos que presentan eventos recurrentes a pesar de un tratamiento preventivo secundario, y sobre todo aquellos que además tienen enfermedad vascular en 2 o más lechos vasculares, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica y diabetes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Escucha bien? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante la presentación, muy didáctica. Y abramos las preguntas al panel. El doctor Antonio Pocoví, Rubén Piraíno y Marcelo Lac. Por favor, comentarios o preguntas. Marcelo. Bueno, en primer lugar, una cuestión formal. Gracias, Bayer, por auspiciar este webinar. Como decía Diego, la verdad que son muy educativos y nos enriquecen, pero fundamentalmente quiero agradecerle a los dos expositores porque dejaron sembradas un montón de cuestiones interesantes como para debatir y hacer un debate rico. La verdad que les agradezco mucho las dos presentaciones. Quisiera hacerle brevísimo comentario y preguntas a los dos, si me permitís, Ale, Diego, son muy cortitas, voy a tratar de ser muy concreto. Coincido con lo que decía Gerardo, en términos de que es un blockbuster y tiene un diseño muy atractivo el Compass. Estamos de acuerdo, creo que fue desafiante lo que hicieron. Mi pregunta sería, ¿qué opinión son varias preguntitas cortitas que te voy a hacer, Gerardo? ¿Qué opinión te merece el hecho de que, como era un evento, como era un diseño metodológico donde los eventos eran los que marcaban la terminación del trial y hubo que terminarlo antes, como muy bien explicabas en el primer análisis interino, dijeron, ya estamos, ¿qué grado de sobredimensionamiento de la estrategia puede haber a partir de ello y si te quedarías tranquilo que esa es la resolución? Que esa es la opinión final. Y después sobre esto que tú mencionabas sobre el riesgo isquémico, coincido que dio una definición realmente muy beneficiosa porque empezamos a hablar de los pacientes que nos encontramos en la vida real, ¿no? El riesgo isquémico analizado en forma global. Y la pregunta para Eduardo, si me permiten, se las dejo las dos planteadas porque así no aceleramos. Yo... A ver, coincido, Eduardo, lo que vos estabas presentando. Acá ya me paso al vos, porque sos local. Coincido con lo que estabas presentando sobre los subgrupos, pero me pregunto si no corremos un cierto riesgo que a partir de algunos subanálisis extrapolemos esta decisión. Es decir, los subanálisis muchas veces sirven para gatillar nuevas hipótesis y va a haber que demostrarlo. Los números son impactantes, estamos de acuerdo. La cantidad de eventos salvados por cada 1000 pacientes es enorme. Mi pregunta es, con los resultados que tenemos de los subanálisis del Compass, vos comprarías justamente esa idea de que, bueno, estos son los subgrupos a los que habría que indicárselo? ¿Contesto yo o Gerardo? Adelante, adelante, Eduardo. Mira, yo te diría que yo coincido completamente con vos que cualquier subanálisis de un estudio es verdaderamente generador de hipótesis y uno no lo puede tomar, pero el estudio, los dos estudios han sido positivos, los dos estudios han sido aprobados en las guías europeas, el Atlas no fue aprobado en Estados Unidos, pero sí en Europa. Y la verdad que no lo uso todo el tiempo, no son muchos los pacientes, pero donde realmente tiendo a utilizarlos son pacientes como los que presenté anteriormente, en donde tenemos estos pacientes que están tratados, le estamos dando todo lo que tenemos que darle, lo estamos siguiendo de cerca y de golpe 7 meses después aparecen con un nuevo síndrome coronario agudo. Generalmente son estos pacientes que tienen enfermedad en todos lados, tienen enfermedad carótida, vascular periférica, tienen diabetes, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿qué más hago para este paciente? Y en esos pacientes lo estoy tratando exactamente como he mencionado anteriormente, es decir,
no es enorme el grupo de pacientes, pero en mi práctica tengo varios que los vengo siguiendo. La pregunta que me he hecho es por cuánto tiempo le doy doble antiagregación plaquetaria más rivaroxaban, como en el Atlas. Realmente no los he dado por un año, lo he bajado a 6 meses o a 3 meses. ¿Y por qué tomé esa decisión? El Géminis fue un estudio en donde con síndrome coronario agudos compararon dar rivaroxaban 2.5 con Clopi o con Tica versus doble integración plaquetaria. Es decir, no hicieron la triple como hicieron en el Atlas, sino hicieron doble y no encontraron diferencia de riesgo de sangrado ni diferencia de riesgo de eventos isquémicos. Es decir, que me da cierta tranquilidad que si no espero al año para terminar como hicieron en el Atlas, yendo a un doble tratamiento anticoagulante con dosis baja de rivaroxaban y aspirina o Clopi, probablemente salga ganando, pero no voy a incrementar tanto el riesgo de sangrado. Obviamente no hay estudio, hay que hacer los estudios, pero sobre la base de lo que hay presentado es la forma en que estoy tratando un subgrupo de pacientes que considero que tienen un riesgo residual muy, muy elevado. ¿Quiere que conteste yo? Claro, sí. La primera parte yo creo que es muy interesante y lo plantea como se tiene que plantear. O sea, uno tiene que tomar ciertas previsiones a la hora de concluir categóricamente que funciona cuando un estudio fue detenido con anterioridad porque tuvo un beneficio, pero los resultados están cortados antes de tiempo planeado. Eso es un hecho. Ahora, lo podemos ver de los dos lados, doctor. Queremos asumir que esta tendencia se iba a sostener en el tiempo o se iba a incrementar en el tiempo. Lo que a mí me deja tranquilo como para tomar una decisión es que las curvas se separan rápidamente. Y esa es la tendencia que siguen a lo largo del tiempo. O sea, 23 meses de seguimiento parecen suficientes como para ya ver una división entre los grupos y potenciada por el efecto del rivaroxaban al grupo de la aspirina. Entonces, hoy por hoy, yo lo veo todos los días. O sea, los pacientes, como dice el doctor Moreira, regresan menos. ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo de acción distinto que está perfectamente probado. Entonces, si atacamos dos frentes, es obvio que el paciente va a tener un mayor resultado. Si los análisis tuvieron que ser cortados antes de tiempo, ojalá tengamos pronto el análisis a largo plazo y que estas diferencias, espero yo, sean aún mayores. Pero uno no puede anticiparse cuando el estudio fue detenido y estoy completamente de acuerdo con usted. Pero yo me quedo tranquilo, esa fue la pregunta. Yo sí me quedo tranquilo a la hora de analizar los datos y ver que esas curvas se separan muy rápidamente en el tiempo. La segunda parte de la pregunta ya se me perdió. No, en realidad era un comentario sobre el beneficio de identificar qué es un alto riesgo isquémico en 2021, 2020, ¿no? En este caso las publicaciones son más recientes. Sí, digo, yo estoy completamente de acuerdo en que prácticamente, y se los decía yo, que el 99% de los pacientes que uno ve en la sala de hemodinamia es un paciente de altísimo riesgo. Y la realidad es que sí regresan esos pacientes. ¿Por qué? Porque la diabetes no se controla perfecto, porque el perfil de lípidos no se controla perfecto, porque la inflamación persiste, como lo dijo el doctor Moreira. O sea, hay otros factores asociados, no solamente la carga de placa. O sea, el paciente tiene que estar perfectamente en condiciones óptimas de tratamiento de prevención secundaria para disminuir el riesgo, que el riesgo nunca va a cero, ¿no? O sea, lo único que hemos estado haciendo durante los últimos 15 años es ir reduciendo de poquito en poquito el riesgo residual que tienen todos los pacientes, pero prácticamente todos los que llevamos a sala son de altísimo riesgo. Sí, Muy bien, Antonio. Sí. Quería Bueno, Antonio. hacerles una pregunta y un comentario. La pregunta que yo me hago es ¿cuántos pacientes estamos tratando de esta manera y no con la doble antiagregación clásica que digamos ha impuesto de aspirina y clopio, tica o loprazo? No son, me parece, muchos, evidentemente lo han comentado, me parece que son algunos pacientes. Yo creo que los pacientes, me parece que es muy, muy auspicioso el tema del tratar a estos enfermos con rivaroxaban. Yo creo que los resultados son bastante categóricos. Como recién le comentaba Gerardo, las curvas se separan ampliamente, precozmente. Y la otra cosa es que me parece que también hay un nicho para el tratamiento de estos enfermos. Yo creo que son los que
los que, aparte de todas las características que se mencionaron, son los pacientes que tienen, a pesar del tratamiento de la doble antiagregación plaquetaria, se presentan con algún evento precoz. Eso sí, indudablemente yo creo que sí que hay que tratarlos, me parece que ahí no hay ninguna discusión. Después los que tienen enfermedad periférica, y finalmente el gran impacto que tuvo esto en la enfermedad arterial carotidia, en el territorio cerebral. Hay un 40 y pico % de reducción de riesgo en esos enfermos. Así que ese también me parece un grupo de enfermos que tendríamos que tratarlos con Davi más aspirina. En el Atlas hubo más sangrado, pero en el Atlas también, también uno puede considerar que en lugar de aspirina se usó el Clopi, ¿no? Y mirado desde ese punto de vista, por ahí uno entiende más que haya más sangrado. El beneficio neto en este trabajo es muy claro, digamos. Si los pacientes con 2,5 y aspirina tienen muy buena evolución y, y el beneficio neto es a favor de usarlo, ¿no? Así que creo que... Pero bueno, la pregunta finalmente que yo les hacía es, en la práctica diaria de ustedes, ¿cuál es la tasa de uso que estiman tener con este tratamiento? O que tienen, ¿no? Me das pie para hacer un comentario. Así hacemos después la otra pregunta o comentario, si te parece, Gerardo, si quieres contestar la pregunta. Sí, con todo gusto. Gracias, doctor Pocovi. La verdad es que nosotros en el instituto, por el tipo de población que tenemos, que es muy particular, la carga de diabetes en el hospital es altísima, la carga de enfermedad arterial periférica es altísima, y entonces se adoptó muy bien la terapia por el tipo de población que tenemos. Es enfermedad muy compleja y básicamente en todo el organismo está afectado. Y yo le puedo decir que de los pacientes que yo llevo en el seguimiento, alrededor de entre el 15 y el 20% de los pacientes que van a sala terminan en algún punto teniendo la terapia combinada, ¿no? Rivaroxaban aspirina. Rubén. Yo quería hacer un comentario y después me voy a poner un poquitito del lado del abogado del diablo, ¿no? Sin duda me parecen concluyentes los estudios, pero uno cuando ve los resultados y ve lo que decía Antonio recién de la aplicación clínica, me acuerdo de ese dicho que hay 3 tipos de mentiras: las grandes mentiras, las mentiras piadosas y las estadísticas, ¿no? Que decía. Y si uno ve acá en las estadísticas, resultan impresionantes los datos en disminución de riesgo relativo, porque uno ve 24, 25% de disminución de riesgo relativo, pero después cuando uno va para la aplicación clínica, uno ve que la mortalidad cardiovascular en el grupo de rivaroxaban aspirina es de 1,3 y en el grupo de aspirina sola es 1,9. Difícil de verlo así tanto como la disminución del riesgo relativo. El infarto de miocardio es 2,2 versus 2,7 con aspirina sola. Más difícil todavía de verlo. Y el stroke es 0,9 para el grupo de rivaroxaban aspirina y aspirina sola 1,4. O sea que digamos, tiene que ser bien elegido el paciente. Recordemos que este grupo del COMPASS PCI son pacientes con angina crónica estable que han sido tratados con una angioplastia previa. De hecho, ya la angina crónica estable no es un grupo de muy alta mortalidad. Por eso me parece que la aplicabilidad del rivaroxaban en la práctica diaria, con estos porcentajes absolutos, ¿no?, de riesgo relativo, tienen que ser aplicados en gente en donde tengan muchos otros factores de riesgos importantes, y no va a ser una droga que se dé así como nosotros le damos la aspirina, ¿no? Sino que va a tener que estar en pacientes que tengan un riesgo importante. Esa es mi visión, un poco que me sirvió de introducción lo que decía Antonio. Y no sé qué dice el doctor Pairó o el doctor Moreira con respecto a esta visión, digamos, si es a todos
o a grupos especiales? Concretamente esa es la pregunta. Eduardo. Yo coincido completamente con ese análisis y creo en los resultados del estudio, pero el análisis que hizo doctores comparto completamente. No lo he usado demasiado en pacientes que están con enfermedad vascular periférica avanzada, que han estado estables por mucho tiempo, porque están estables y no es un medicamento barato. Estos pacientes, si están bien tratados, ya están con muchísimos medicamentos encima, están pagando. Si son diabéticos, a todos les estoy dando glifosinas, que en este paciente le hubiese dado, que también es caro. Es decir, no es fácil. En mi práctica, lo que gatilla, para mí el gatillador más importante para darlo es lo que habían hablado antes, es el paciente que está con todo lo que tiene que estar y en menos de un año, estando con doble integración, está haciendo todo lo que tiene que hacer, tiene un nuevo evento. Ese es un paciente que yo creo que por sí es un paciente diferente y es el paciente en que en mi práctica diaria, por lo menos, estoy tratando. Puede ser que en un futuro empiece a extenderlo y lo haga, pero no es fácil. Con los precios de los medicamentos, la cantidad de medicamentos que toman, etcétera, etcétera, en mi práctica lo que estoy usando es ese tipo de pacientes y es un subgrupo bastante pequeño, pero lo estoy usando. Gerardo, ¿algún comentario? Bueno, sí, claro. Este tema es sumamente interesante y me pongo los guantes, doctor Piraino, porque ahí se las voy a regresar a ustedes. Todo el mundo le da como prevención secundaria un IECA o un ARB a los pacientes. ¿Vamos de acuerdo o no? Sí. Todo el mundo le da estadística a los pacientes. ¿Vamos de acuerdo o no? ¿Cuál es la reducción absoluta de mortalidad, doctor, en esos dos fármacos? IECAS, alrededor del 15%. Estatinas, alrededor del 10%. Esto es riesgo relativo. Y nosotros dijimos 18% para mortalidad. Entonces, lo increíble de esto y donde me parece sumamente atractivo el agregarlo, es en que este tratamiento fue on top of, o sea, voy arriba de todo lo que ya ha demostrado un beneficio absoluto en reducción de eventos cardiovasculares. Y aún a pesar de eso, tiene un gran beneficio añadido al tratamiento. Entonces, la realidad es que sí, si uno lo ve en números absolutos, va a ser muy difícil que hoy un fármaco pueda tener una reducción absoluta sumamente alta. Pero a pesar de eso, digo, la estadística, la alquimia estadística y los grandes diseñadores de estudios, por eso lo hacen así. Ya ponen eventos combinados, no ponen un evento aislado, porque es sumamente difícil demostrar un solo evento, disminuirlo como mi punto primario de mostrar. Pero cuando junto eventos, es más fácil demostrar beneficio. Yo, como lo veo, es, a pesar de todo lo que le estoy dando, el paciente está regresando con eventos y esto lo reduce significativamente. Si uno lo ve en absoluto, pues sí, no es tan increíble la reducción, pero es estadísticamente significativa y todos tomamos decisiones basadas en evidencia estadística. Y ese es mi comentario. Seguro. Yo quería, me acordaba del doctor Bertolazzi, yo no sé si lo conocen en México, pero el doctor Bertolazzi es un maestro que ha sido, bueno, falleció hace unos años, y él decía siempre, me acuerdo que compartíamos un comité de docencia e investigación, y me decía, mira Rubén, acá tenemos que juntar pacientes. Yo le decía, estaba todo entusiasmado, dice, mira, para demostrar grandes cosas necesitas pocos pacientes, y para demostrar pequeñas cosas necesitas muchos pacientes. O sea, que creo que es un aporte. Acá se juntaron 27.000 pacientes, creo que es un aporte invalorable, estoy totalmente de acuerdo, como el uso de los IECA, el uso de las estatinas, y que todo esto ayuda. Bueno, ahora viene la colchicina también, o sea, tenemos un arsenal terapéutico, beta bloqueante, le damos a todo, aspirina, le damos a todo. Tenemos un arsenal terapéutico, pero tenemos que tener en cuenta de que no vamos a ver esa cosa mágica de que el paciente tomando esa pastilla va a revivir. Quizás, digo, como para no pensar que uno tiene las grandes expectativas, sino que justamente, como decimos todos, las expectativas están y hay que ponerlas en el lugar en que están. Esa es la idea que tengo. Es cierto, Rubén, lo que vos decís, pero la verdad es que hay una reducción del 22% en muerte.
y mortalidad es Sí, un dato la que no lo podés reducción falsear. la reducción Muerte del en muerte 22 es el dato más duro que tenemos. Eso me impresionó bastante a mí. Y con una es cualquier causa de muerte. La muerte cardiovascular está un poquitito cardiovascular, menos. no, la muerte cardiovascular tiene 22% de reducción de riesgo. Lo tengo acá porque tengo una compu chiquita que estoy mirando porque no tengo la memoria necesaria como para... Tengo unas diapositivas hechas, yo soy muy honesto. Lo más llamativo del COMPAS es que son pacientes con síndromes coronarios estables. Porque si uno va al Atlas 2, dice, bueno, No, claro, eso es otra cosa. positivos, síndromes coronarios agudos, y realmente ahí uno lo puede justificar el resultado positivo. En el COMPAS le extraña a uno porque son pacientes estables y que el resultado fue muy bueno. Ahora, el COMPAS, resumiendo las tres ramas que tuvo una rama con Rivaroxaban 2,5 por 2, tuvo la rama del Rivaroxaban de 5 y tuvo la rama de la aspirina. La rama de 5 en realidad no queda claro por qué se hizo, porque ya venimos del Atlas con 2,5 miligramos con síndromes coronarios agudos que mostró disminución de mortalidad. Y realmente cuando uno piensa en pacientes estables y ya con una dosis de 2,5 que mostraba disminución de la mortalidad, esa rama uno ya hubiera esperado que dé el resultado que dio, que no hubo diferencias en Rivaroxaban solo versus la aspirina. Sí, Gerardo. Yo creo que la pregunta es muy válida, pero creo que la propuesta todavía más válida, doctor, porque lo que querían es quitarse el riesgo de sangrado de la aspirina. Claro. Si yo demuestro que con un solo fármaco mi prevención secundaria es tan buena como lo era con la aspirina, con menor sangrado, sin duda, o sea, si hubiera sido positiva esa rama, yo apuesto que hoy estaríamos platicando nosotros con qué me voy. Era para evitar las críticas. Está muy bien lo que estás diciendo. Hubiera sido solo nada más que con Rivaroxaban 2,5 miligramos. Pero si yo quiero quitar la aspirina, o sea, la aspirina sangra a los pacientes con aspirina, eso es un hecho, ¿no? Si yo Vos le querías puedo quitar sostener la eficacia eficacia y tratar de sacar el riesgo. Pero hubiera hecho la misma rama con 2,5, sin aspirina. Quizás era una opción, porque ya sabíamos que iba a dar mal 5 miligramos, porque había dado mal con Apixaban, la Price dio mal y la causa probablemente sea una alta dosis. Otro nicho para hablar que no lo tocaron es que un 5% de los pacientes con enfermedad coronaria tienen enfermedad coronaria ectásica. Eso, ectásica y aneurismática. Y creo que es un nicho muy importante en este caso para los NOA, porque esos pacientes no tenemos una indicación clase 1A. Y hay pacientes que hacen un infarto, que hacen un síndrome coronario agudo con la clasificación de Marquis tipo 1, o sea, ectasias difusas de más de 2 vasos, con aneurismas en más de 2 vasos, y en esos pacientes se discute muchas veces la doble antiagregación o la doble antiagregación más la anticoagulación por un tiempo, y cuánto tiempo la anticoagulación. Yo creo que esos pacientes es un nicho muy especial en donde realmente la anticoagulación tiene un rol muy importante. Quisiera saber cuál es la opinión de Gerardo y de Eduardo en esto. Yo creo los pacientes con ectasia creo que son un problema. Obviamente no han sido estudiados y sería una cuestión empírica, pero creo que aquellos que tienen ectasia fuera de un tratamiento agresivo con estatinas y todo lo demás, me parece que tiene sentido. Tiene sentido probablemente intentarlo y sería un grupo que lo consideraría sin ninguna evidencia. Claro, yo también opino lo mismo y de hecho, o sea, ¿cuál es el mecanismo de trombosis ahí? No es una placa rota que se trombosó, es finalmente un flujo turbulento que activa los factores de coagulación y eso termina por trombosar la arteria. Mi duda sería si dejarle 2,5 con aspirina o dejarle una dosis más alta de anticoagulante, esa sería mi duda. Quizás, Gerardo, ese sería tu paciente, a ver, es el paciente que tú has presentado y que encima en la coronariografía te encontrás con esto que plantea Ale de la enfermedad, que siempre decimos que es una enfermedad ectasiante obstructiva. La realidad es que si es ectasiante, la manifestación es ectasiante, estamos mucho más tentados desde hace muchísimos años de dejarle un tratamiento antitrombótico un tanto más agresivo, ¿no? Estamos como más liberados y más convencidos, quizá aún sin evidencia, encima ahora teniendo los DUACs nos permite ser más agresivos, ¿no? Recientemente publicados en donde la anticoagulación tomaría un rol importante en este tipo de patología, así que creo que los no hay que tenerlos en cuenta. ¿Yo puedo hacer una consulta, Ale? Me gustaría hacer una pregunta que, a ver, es casi una verdad de perogrullo, pero me gustaría, a ver, es contrafáctica, no verdad de perogrullo. Lo que digo es,
es muy complejo saber si esto sigue vigente, porque estos trials fueron hechos este trial fueron hechos, particularmente el COMPAS, ¿no? Fue hecho 2013-2016 y estamos todos más o menos alrededor de esas épocas. Quizá con la enfermedad, con el síndrome coronario agudo, creo que decía Ale, nos resulta más sencillo comprender que esto vaya a funcionar. Ahora la pregunta es por qué en una patología donde el mecanismo fisiopatológico no pasa por la trombosis, qué es lo que hace que funcione esto. Yo les pregunto, y se las dejo picando solamente para conocer su experiencia, en épocas de COVID, ¿le parece que esto puede tener algún grado de impacto? Porque obviamente no tenemos nada en este momento, pero hasta resulta atractivo pensar que estos pacientes, si hay un mecanismo vasculítico subyacente, quizá pueda ser como un disparador para que lo empecemos a testear, ¿no? Digo, particularmente en COVID creo que el asunto va por otro lado. Creo que la dosis de 2.5, desde mi particular punto de vista, quedaría muy insuficiente a lo que hoy los pacientes con COVID necesitan. En el hospital, de hecho, nosotros estamos en un estudio multicéntrico del doctor Fuster con anticoagulación total en los pacientes que no están graves, ¿no? Y parece que las cosas pudieran funcionar. Ahora, 2.5 me parece que no sería la dosis suficiente. ¿Y por qué funciona en el contexto crónico? El doctor Moreira hablaba de eso. O sea, la sospecha es que a esa dosis, que no es anticoagulante, esa es la realidad, no es anticoagulante, el bloqueo de los receptores PAR tiene mucho que ver con el beneficio desde el punto de vista de bloqueo de plaquetas. Entonces, también tiene cierto efecto sobre las plaquetas que pudiera potenciar el efecto de la aspirina y por eso la menor tasa de eventos trombóticos o isquémicos. Y la otra es la antiinflamación que genera el bloqueo de estos receptores PAR. Bien. Diego. Hola, ¿escuchan? Sí, bueno, hay algunas preguntas en el chat que algunas ya las hemos respondido. Por ejemplo, Michael Bernal, que preguntaba que a un año de cumplirse el tratamiento con doble terapia antiagregante, luego un síndrome coronario agudo, si decide continuar con doble antiagregación prolongada o hay que switchar a esquema COMPAS. ¿Y en qué casos se inclinarían para el switch a esquema COMPAS? Y otra pregunta de Mayra Rodríguez es si tuvieron casos de sangrado grave. Bueno, ahí hay que sacarlo. Doctor Moreira, ¿quiere usted empezar? Yo, en este momento, la práctica, porque han salido otros estudios que son interesantes y que ponerlo en contexto con este estudio me parece que es interesante. El Twilight, el Global Leaders, va un poco en contra de esto. Es decir, estamos hablando de simplificar o disminuir el tratamiento antiplaquetario, en donde después de 3 meses de doble integración plaquetaria sacamos la aspirina y dejamos, por ejemplo, ticagrelor. Y bueno, estuvieron los estudios japoneses y el Stop That y el Smart Choice que se hicieron en Asia, en donde lo hicieron con clopidogrel. Los resultados fueron bastante parecidos. Disminuyendo el tiempo de doble integración plaquetaria y dejando un inhibidor del ADP, clopidogrel, el otro, como monoterapia, parece que logra el mismo grado de inhibición isquémica, pero disminuye el sangrado. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago? Si por un lado estoy hablando de dar rivaroxaban y por otro lado tengo estos estudios, ¿cómo lo compatibilizo en mi práctica diaria? Básicamente lo que estoy haciendo en mi práctica diaria es, si el paciente viene con síndrome coronario agudo, no ha tenido eventos previos, es un paciente que cae en la normalidad de la mayoría que vemos, estoy utilizando lo que usan en el Twilight, es decir, le doy doble integración plaquetaria por 3 meses y después saco la aspirina y los dejo solamente con ticagrelor crónicamente, no los dejo más con aspirina crónicamente, sí que el paciente lo puede pagar, obviamente. En los pacientes que tienen recurrencia de eventos y que tienen todos estos factores de riesgo aumentados y como el paciente que presenté recién, en esos no uso el mecanismo Twilight y voy a lo que presenté recién. Uso un atlas de 2 o 3 meses y después los dejo con doble tratamiento. En el pasado, ¿cómo elegía después de un año un paciente seguirlo o no con doble integración plaquetaria? Básicamente hacía lo mismo, individualizaba veía cuál era la carga aterosclerótica del paciente, cuál era el riesgo, y me sentaba con el paciente y le explicaba que si lo seguimos con doble integración plaquetaria por más tiempo, salvamos eventos
pero hay un riesgo de sangrado. Lo bueno es que después de un año uno más o menos ya eliminó a los pacientes que han sangrado y uno está manejándose con pacientes con menos riesgo, pero creo que todo esto termina siendo entendiendo o habiendo visto más o menos cuáles son los estudios y tratando de individualizar la decisión, es lo que estoy haciendo en este momento. Sí, ¿me dejas un comentario, Diego? Fíjate, yo siempre me enfrento a eso. Yo creo que es la decisión más difícil para el intervencionista o para el cardiólogo clínico. O sea, ¿en qué esquema me voy y a quién le creo? ¿No? Unos me dicen intensifica terapia y otros me dicen quita terapia. Creo que la respuesta más sencilla a eso es cuál es el riesgo isquémico que tiene ese paciente y cuál es el riesgo hemorrágico que tiene ese paciente. Si mi riesgo isquémico es muy alto, entonces debería yo de intensificar la terapia. Si el paciente viene de un síndrome coronario agudo, la realidad es que la evidencia favorece el prolongar la terapia doble antiplaquetaria. Ticagrelor y aspirina es la mejor combinación en ese caso. Pero si el paciente está en la fase crónica ya de la enfermedad, entonces, y su riesgo isquémico es alto, creo que la mejor estrategia es aspirina rivaroxaban. Esa es mi forma de verlo. Yo quería hacer una pregunta. Perdón, una pregunta a partir del comentario de Eduardo. Eduardo, estamos hablando de simplificar el tratamiento, pero ¿en qué grupo de enfermos? Porque yo en un síndrome coronario agudo, según lo que marcan las guías, le dejo la antiagregación un año, ¿no? Aunque le ponga un stent sin polímero, o aunque le ponga un stent de estos que tienen con un polímero bioresorbible. Por el solo hecho de tener un síndrome coronario agudo y haber estado angioplastiado o recibido una angioplastia por un síndrome coronario agudo, no, digamos, creo que por ahora las guías me marcan que tengo que dejarlo antiagregado un año. Es correcto, estoy de acuerdo, pero las guías no han introducido todavía los resultados tenemos el estudio del Global Leaders y el Twilight, los dos han mostrado exactamente lo mismo, y después han salido subestudios de Twilight que eran pacientes complejos que tenían angioplastia de 3 vasos o más de 3 stents o más de 60 milímetros o bifurcación con 2 stents. Sin embargo, esa estrategia de acortar en ese grupo de pacientes no aumentó el riesgo de isquemia, y después hicieron subestudios específicamente con diabéticos con enfermedad compleja, y de nuevo, haciendo esto, ¿no es cierto?, dejando solamente tica, sacando la aspirina, no aumentó. Entonces, con estos resultados, si bien las guías no lo han mostrado, me estoy sintiendo más cómodo. No lo estoy haciendo en todos mis pacientes, pero me siento mucho más cómodo de ir en pacientes que no han tenido recurrencia, que han venido por primera vez, que no venían tratados cuando vinieron con síndrome coronario agudo. En eso me estoy sintiendo bastante más cómodo en seguir con toda prevención secundaria, pero parar la aspirina a los 3 meses. La persona que viene con eventos recurrentes, que ya tiene stents, obviamente bueno, no los estoy usando. Sí, aparte... Sí. Dale, Antonio, dale. No, que aparte, estoy de acuerdo. Digo, hay pacientes, como estamos diciendo, creo que estamos todos finalmente diciendo lo mismo, hay pacientes que con todos estos factores de riesgo, y cuando uno tiene 3 vasos o 2 vasos, va a ser mucho más reacio a sacarle, digamos, la antiagregación que a un paciente que tiene lesión de un vaso, que tiene factores de riesgo, pocos factores de riesgo. Así, también eso tiene mucho que ver, por eso uno tiene que manejarse con la clínica del enfermo, ¿no? Porque, qué sé yo, digo, pero la antiagregación en un síndrome coronario agudo, por lo menos tiene que llegar al mes yo por ahora es lo que hago en la práctica diaria, ¿no? Los dejo con antiagregados un año a los pacientes con síndrome coronario agudo. Y fundamentalmente los que tienen factores de riesgo importantes, ¿no? que son los que ya se mencionaron. Pero me parece que eso tiene que tener mucho peso en la decisión, y también tiene que tener mucho peso si yo tengo un paciente con enfermedad en múltiples territorios, enfermedad carotidia, enfermedad periférica, que per se la enfermedad periférica es un factor de riesgo enorme, porque los periféricos, los conocemos esto, los pacientes con enfermedad periférica tienen 3 territorios, los 3 territorios seguramente, o 4, renal, el que quieran, carotidia, sí, todos los territorios vasculares los tienen, van a tener algo, y entonces en esos pacientes, ese es un paciente de altísimo riesgo que yo seguramente para mí sería un paciente para el COMPAS, ¿no? Sin duda, digamos. Es decir, les hago otra consulta, porque los resultados que han mostrado son muy claros. Evidentemente el rivaroxaban es muy beneficioso para este grupo de pacientes. Sin embargo, al menos acá en Argentina, después corregime, Gerardo, en México,
pero hay una subutilización de la medicación, de la droga. No sé si es un tema de costos, si es un tema de falta de difusión de los resultados, si es un tema de desconocimiento de los cardiólogos intervencionistas y los cardiólogos clínicos. ¿Cómo creen ustedes que debería encararse? Porque realmente los números son muy, muy alentadores y debería aumentar la terapéutica con rivaroxaban. ¿Qué les parece a ustedes que está fallando? ¿Es un tema de costo solamente o es un tema de falta de información hacia la comunidad médica cardiológica? Digo, particularmente en México, yo creo que se combinan varias de las cosas que dijiste, Diego. El medicamento no es barato en México y eso hace a veces que uno se frene a dárselo al paciente. Si uno pudiera, si el costo no fuera un problema, digamos, en la toma de decisiones, la realidad es que deberíamos de darlo mucho más de lo que lo estamos dando y probablemente ustedes también. Creo que para mí todo recae en algo que se llama ciencia terapéutica y seguramente están muy empapados ustedes de eso. O sea, el no iniciarle un medicamento a alguien cuando tienes el conocimiento para hacerlo es simplemente por no querer dárselo, por no creer en la evidencia y eso te frena a que el paciente tenga un beneficio. Hoy creo que las sesiones, o como lo hemos visto en México, sesiones como estas, en donde presentas casos de todos los días, ha facilitado el que tú entiendas cuál es el paciente que más beneficio tiene de que yo le añada una nueva terapia. ¿No es para todos? No, estoy convencido que no es para todos. Pero el ver casos clínicos como el del doctor Moreira te deja ver que cuando tengas un caso similar probablemente te va a brincar en la cabeza bueno, este sí se puede beneficiar de que yo le deje rivaroxaban aspirina. O tal vez este no es el caso ideal para dejarle rivaroxaban aspirina, ¿no? ¿Claro? Me parece que... Bueno, creo que es multifactorial. Cambiar lo que uno hace siempre es difícil. El cambio y el acostumbrarse es difícil. Si a eso le subamos el costo que tiene, es importante. No hay ninguna duda que incrementa el sangrado y el médico tiene... yo creo que el médico se culpa más si un paciente por culpa de la medicación sangra que si tiene un evento recurrente. Por lo tanto, muchas veces es más fácil no darle, decir, bueno, tuvo un evento recurrente, en cambio si sangró, es más fácil decir, bueno, fue porque le fui muy agresivo en el tratamiento. Creo que una mezcla, creo que las guías europeas que se acaban de publicar, el hecho de que ya lo estén poniendo, quizás facilite un poco que se empiece a usar más, y creo que este tipo de reuniones, este tipo de cosas que cuando se empiecen a utilizar, de a poco va a ir aumentando la cantidad, pero de nuevo creo que hay que ser muy selectivo, creo que no es para todos y que hay un grupo muy pequeño que claramente parece beneficiarse. Teniendo en cuenta los resultados de los estudios mencionados, entre ellos el APRISE-2 en síndromes coronarios agudos, con resultados negativos con el apixaban. En pacientes con enfermedad coronaria, ¿ustedes utilizan únicamente rivaroxaban? No, si tienen fibrilación auricular, por ejemplo, No. le ponemos una stent, es otra situación y no tengo ningún problema en utilizarlo. A mí el dabigatran me ha generado siempre un poco de ruido por esa tendencia que tuvo en algunos estudios de aumentar el infarto. Después hicieron metaanálisis en donde parecía que no y después que sí. En general, en enfermedad coronaria, la tendencia a usar rivaroxaban en los pacientes que tienen stent y que les dejo doble integración, doble tratamiento, pero con dosis completas, basado en el estudio de Augusto, no tengo ningún problema en usar apixaban en ese grupo de pacientes. Claro, pero perdón, en ese caso, Eduardo, quizá un poco se lo mencionó colateralmente. En realidad traccionás el paciente con fibrilación auricular no valvular, que se complica o que aparece con enfermedad coronaria posterior, y el apixaban es como que encontró su nicho ahí, y lo mismo con la profilaxis de tromboembolismo venoso, si hay cáncer asociado, etc. Quizá lo novedoso del rivaroxaban es, como ustedes se encargaron de enfatizar, para determinados subgrupos de muy alto riesgo isquémico, pensémoslo, es una buena alternativa. Eso creo que es un poco, por lo menos en lo personal, una de los take home messages que yo me llevo de ustedes dos. Ya estamos casi en tiempo, y me parece que hay una tarea para el hogar para la gente de Bayer, es buscar una estrategia de venta, a ver si hay forma de bajar un poquito el valor para que tenga más penetración la medicación en el mercado argentino al menos, y aumentar la información a los médicos, porque evidentemente hay mucha gente que desconoce estos resultados, porque si no se debería utilizar más la medicación, evidentemente. Yo quería hacerle una última pregunta al doctor Pairó,
Y ¿cuál es la idea del éxito que tuvo el rivaroxaban en el COMPAS? La baja dosis por el lado de las hemorragias, la inhibición de los receptores PAR, me parece que, digamos, tiene un mecanismo de acción distinto, que ha tenido un mecanismo de acción diferenciador de los otros nuevos antiagregantes, que le ha permitido tener estos buenos resultados. ¿Cuál es la idea que tiene Gerardo? Buenísima pregunta, doctor. Mire, le voy a contar, y si tengo un minutito rapidísimo, porque quizás no lo saben mucho, me tocó en un foro muy bueno del doctor Brownwell. La razón por la que dejaron una dosis de 5 y de 2.5 fue literalmente un capricho de Eugene Brownwell. Él dijo, quiero probar dosis de 2.5 miligramos, y esa es la razón por la cual estudios de fase 2 y fase 3 hicieron con esas dosis, o sea, sin ningún fundamento teórico sólido. Pero cuando hicieron la primera fase, en la fase 2 vieron que funcionaba y bajaba eventos. Dijeron, ¿por? O sea, no estamos inhibiendo finalmente por completo el factor 10. El Atlas fue con 2,5, ¿verdad? ¿Ande? El Atlas 2 fue con 2,5. Sí, pero antes del Atlas. O sea, al Atlas entraron con esa dosis por capricho de Brownwell. Okay. Pero cuando funcionó, dijeron, ¿por qué si no es una inhibición completa del factor 10? ¿Dónde está el otro efecto añadido? Y entonces se fueron a estudios atrás y vieron que tiene un efecto sobre receptores PAR. Y probablemente esas dosis sea el efecto predominante, receptores PAR. Muy interesante. Les quiero recordar a la audiencia que hay una encuesta de satisfacción y un par de preguntitas como para ir mejorando todas las webinars del colegio. Les agradecería si pueden responder, es una encuesta muy cortita. Y para cerrar, Ale, si estás de acuerdo, quiero agradecerle muchísimo a Gerardo y a Eduardo y a los panelistas. Muchísimas gracias por la participación. Me parece que fue una sesión muy, muy enriquecedora. Muchísimas gracias a Bayer por la confianza en el colegio y el apoyo. Y nada, los saludo. Cuídense. ¿La encuesta dónde la tienen? La encuesta está ahí, la página les va a llegar. Ah, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, y un gusto. Nos vemos, hasta luego, muchas gracias. Gerardo, Alex. Gracias. Muchas gracias. Eduardo y a todos los amigos panelistas. Felicitaciones. Muy bueno. Gracias, muchas gracias a todos.